La luz moteada atraviesa el denso dosel del bosque, creando un deslumbrante patrón sobre el mundo verde de abajo. Debajo, una pequeña lagartija verde reposa en un rayo de sol. Sus escamas brillan en la luz y su pecho se eleva y desciende suavemente con cada respiración tranquila. Todo es paz, pero de repente siente un temblor. Los charcos de agua en el suelo del bosque se ondulan como si la misma tierra se moviese. Se escucha un estruendo, algo enorme se aproxima. El ruido se intensifica y la lagartija se lanza rápidamente, segundos antes de que una mano gigantesca arranque la rama donde estaba descansando. La mano, cubierta de pelo grueso, pertenece a un animal que mide 3 metros de altura y pesa hasta 300 kilos. Es un Gigantopithecus, casi el doble de tamaño que un gorila adulto moderno. Domina este reino de hojas anchas, sin preocuparse por los movimientos de las criaturas menores. Ni siquiera nota la presencia de la pequeña reptil, ahora a salvo en lo alto de un árbol, observándolo con ojos grandes e inmóviles. Metódicamente, despoja las hojas de la rama y las deja caer al suelo antes de arrancar otras sin esfuerzo. A pesar de devorar vorazmente toda la vegetación, este gigante simio está perpetuamente hambriento. Como muchos herbívoros grandes, su masa exige una ingesta casi constante de alimentos, y encontrar comida se está volviendo más difícil en este mundo en cambio. El Gigantopithecus agota rápidamente las ofertas del árbol y se aleja pesadamente en busca de algo más para saciar su hambre, pero no tarda en disminuir la densidad de los árboles, dando paso a una vasta extensión de tierra abierta. El gran simio se detiene al borde del bosque, observando el paisaje desconocido. No hay nada para él aquí. Con un bajo rugido que resuena en su pecho en forma de barril, se gira, resignado a continuar su implacable búsqueda de alimento dentro de los límites de un bosque cada vez más reducido, pero su búsqueda es, en última instancia, infructuosa. Pronto, él y el resto de su especie se extinguirán, sin dejar descendientes que hereden los reinos forestales del sur de China. Podríamos imaginar que esta bestia vivió hace muchos millones de años, pero investigaciones sugieren que el Gigantopithecus podría haber sobrevivido hasta hace solo 200.000 años. Los homínidos han habitado China por más de 1 millón de años, lo que significa que nuestros antepasados respiraron el mismo aire y pisaron la misma tierra que estos gigantes. Sin embargo, la extinción de Gigantopithecus blacki no fue un evento aislado. Mucho antes de que esta gigantesca especie caminara la tierra, el árbol genealógico de los simios había sido afectado por extinciones durante milenios. De hecho, si miramos entre 10 y 20 millones de años atrás, vemos un mundo muy diferente, desde Alemania en el noroeste hasta Tailandia en el sureste, donde los simios caminaban, se columpiaban, escalaban y corrían. En el sureste, los simios caminaban, se columpiaban, escalaban y corrían. Algunos, como el Gigantopithecus, alcanzaban tamaños impresionantes, mientras que otros, como el Simiolus, con un peso de menos de 4 kilos, tomaron un camino opuesto y evolucionaron hacia cuerpos sorprendentemente pequeños. Esta era la escena del Mioceno, una edad dorada, un verdadero planeta de los simios, cuando los simios no humanos estaban en su apogeo en cuanto a número, dispersión geográfica y variedad. Sin embargo, en el mundo moderno, la gran familia de los simios es solo una sombra de lo que fue. Hoy en día, solo quedan 8 especies de grandes simios vivos, y muchas de ellas están al borde de la extinción. Entonces, ¿qué eventos catastróficos tuvieron que haber ocurrido para llevar a tal declive drástico? ¿Qué permitió que solo unas pocas especies restantes se aferraran a la vida mientras otras se desvanecían en el olvido?
y qué impulsó a una línea en particular, los homínidos, a levantarse y conquistar el planeta como ninguna otra especie antes? ¿Cómo logramos sobrevivir? Los chimpancés construyen nidos en lo alto de los árboles para dormir y mantenerse seguros de leopardos y leones por la noche. Aunque ahora los humanos tenemos camas más cómodas, también tenemos que luchar contra la contaminación lumínica. Es un día frío, en 1798, y una caja sellada acaba de llegar al Museo Británico. Según la etiqueta, ha viajado cientos de millas a través del mar, desde las lejanas costas de Australia. Los académicos del museo están ansiosos por abrir la entrega y descubrir qué tesoros exóticos les esperan dentro. Llaman a otros, golpeando en las puertas alrededor del edificio, esperando compartir el emocionante descubrimiento. Reúnen a todos, mientras la caja es abierta con palancas. Los caballeros se inclinan expectantes. En la sala se percibe una tensa anticipación, pero lo que los hombres ven dentro desafía toda lógica. Es una piel de animal, pero diferente a cualquier cosa que hayan visto antes. Claramente es mamífera, pues posee un pelaje suave y marrón y una cola larga y plana, no muy diferente a la de un castor. Sin embargo, lo más notable es que también tiene patas palmeadas y un pico similar al de un pato. Tras muchos días de estudio riguroso, se confirma que se trata de un espécimen auténtico. Con los años, el ornitorrinco, como se llegó a conocer al animal, evolucionó de ser un sujeto de escepticismo a una especie crucial en el estudio de la evolución de los mamíferos. El ornitorrinco es distinto a otros mamíferos, pone huevos y proviene de una línea ancestral que evolucionó decenas de millones de años antes que los placentarios o marsupiales, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Hoy, los ornitorrincos solo viven en los ríos y arroyos de agua dulce del este de Australia y Tasmania, pero hace 65 millones de años, ornitorrincos extintos, junto con muchos otros monotremas, vivían en lo que ahora es Sudamérica y la Antártida, lo que sugiere que alguna vez se dispersaron a través de una gran parte del supercontinente Gondwana, al igual que los simios una vez prosperaron por toda África y Eurasia, pero ahora son comparativamente raros. Actualmente, solo quedan 5 especies de monotremas en la Tierra, y el ornitorrinco es el último de su género. ¿Es acaso el destino de todas las especies, no importa cuán exitosas sean ecológicamente, sucumbir algún día a la extinción? ¿Qué es lo que causa que los linajes experimenten tales pérdidas drásticas en diversidad y que algunos desaparezcan por completo? Nuestro planeta alberga millones de formas de vida, incluyendo más de 435.000 especies conocidas de plantas, 150.000 de hongos y 1.2 millones de especies descritas de animales. Sin embargo, los científicos estiman que hasta el 99.9% de toda la vida que ha existido en la Tierra ahora está extinta. Desde las criaturas extrañas y maravillosas que surgieron en la explosión del Cámbrico, como Anomalocaris y Wiwaxia, hasta los hongos prototaxites de 25 pies de la era devónica, todo eventualmente llega a su fin. La extinción ocurre cuando una especie, género o un grupo más grande deja de existir, sin dejar miembros vivos. En esencia, la extinción resulta de la incapacidad de las tasas de natalidad de una especie para superar o igualar sus tasas de mortalidad con el tiempo, llevando al eventual declive de su población a cero. Basándose en el registro fósil, los científicos han calculado que la tasa de extinción de fondo normal de la Tierra es de aproximadamente una especie extinta por millón cada año. Estas especies generalmente sucumben a cambios graduales en sus entornos o a la evolución de una especie competidora o depredadora. Pero no todas las extinciones son
las extinciones masivas graduales se producen a través de circunstancias extraordinarias, como erupciones volcánicas, impactos de asteroides, inundaciones o cambios climáticos rápidos. Los científicos se refieren a las mayores extinciones masivas en la historia evolutiva como las 5 grandes. Para calificar en esta lista exclusiva, un evento de extinción debe haber eliminado al menos el 75% de todas las especies en la Tierra. La primera de las 5 grandes extinciones masivas ocurrió al final del Ordovícico, hace unos 445 millones de años. Las capas de hielo avanzaron, cambiando las corrientes oceánicas y creando un clima hostil en las regiones ecuatoriales y de latitudes medias, lo que resultó en la extinción de un masivo 85% de las especies. De hecho, la más famosa de las 5 grandes, el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno, erradicó el 75% de las especies con los efectos de un enorme impacto extraterrestre que acabó casi de inmediato con la vida de todos los dinosaurios no avianos, los pterosaurios y los reptiles marinos. Y eso apenas se compara con la apropiadamente llamada Gran Mortandad al final del Pérmico, hace unos 250 millones de años. Las erupciones volcánicas en Siberia emitieron gases tóxicos que acidificaron los océanos y los incendios forestales arrasaron los bosques de la Tierra, dejando al planeta con un asombroso 90% menos de especies de lo que tenía antes de la extinción masiva. Puede ser difícil comprender cómo nuestro planeta logró superar estos eventos, pero aunque las extinciones masivas generan sufrimiento a una escala inimaginable, es esta misma característica la que las hace capaces de remodelar el curso de la vida en la Tierra. Al llevar a tantas especies a la extinción, despejan el camino para la aparición de nuevas y a veces nacen ecosistemas enteramente nuevos. Esto es clave para entender la evolución. La extinción es una parte vital del proceso. A lo largo de la historia de la Tierra, la tasa de intensidad de la extinción ha experimentado innumerables fluctuaciones. Los ecosistemas cambiantes del planeta son un proceso interminable que ha amenazado o terminado muchas de las líneas de vida, y la nuestra no es una excepción. Nuestra familia taxonómica es la de los homínidos, que comprende a los humanos y a los otros grandes simios, tanto vivos como extintos. Dentro de nuestra familia de grandes simios, vemos evidencia de la extinción de primates, que en su momento fueron extensos, diversos y exitosos. Con ahora existieron solo 4 géneros vivos. Nosotros, los grandes simios, somos mucho menos diversos que otras familias de primates, como los lémures o los monos. Sin embargo, los grandes simios vivos son simplemente una instantánea de la diversidad y la expansión geográfica que alguna vez existió en nuestra familia evolutiva. De hecho, el registro fósil revela una época en la que nuestros antepasados primates eran mucho más numerosos y variados, y sus historias ahora se cuentan a través de los fragmentos de hueso y dientes que dejaron atrás. En este mundo antiguo encontramos no solo a Gigantopithecus, el primate más grande que jamás haya vivido, sino también una colección completa de especies más antiguas, desde el Oreopithecus en la actual Italia hasta el Samburupacus en la Kenia moderna. Estos antiguos simios pintan un cuadro de un viaje evolutivo rebosante de variedad, y fue especialmente durante la porción central del Mioceno, hace 10 a 20 millones de años, que los grandes simios parecían estar en camino al éxito. Habían surgido justo antes, durante las primeras etapas de la época, y en unos pocos millones de años. Eran numerosos, diversos, y estaban ampliamente distribuidos, con hasta 100 especies repartidas por la Tierra. Verdaderamente fue un planeta de los simios. El descubrimiento de una nueva especie
es el sueño de todo paleontólogo, pero a veces es aún mejor. En 2007, un equipo de investigadores, liderado por el profesor A.A. Seim Errel, descubrió un género completamente nuevo de simio extinto en el sitio de fósiles de vertebrados de Chaka, en Anatolia Central. Un género es un grupo de especies relacionadas que comparten características comunes. Descubrir una especie sería como saber que existen los leones y luego descubrir un tigre, pero descubrir un género sería como no tener idea de que existen leones, tigres, jaguares o leopardos, y luego encontrar uno de ellos que podría insinuar la existencia del resto. Este descubrimiento revolucionario en Chaka provocó una investigación de 16 años por parte del equipo que lo encontró, y finalmente, a fines de 2023, publicaron sus resultados. No solo el cráneo del simio era representativo de un género anteriormente desconocido, sino que también tenía notables similitudes con otra familia de simios, una que nadie esperaba encontrar en los depósitos del Mioceno tardío de Turquía. Aunque se han recuperado un par de otras especies de simios extintos de la tierra soleada de Anatolia, el simio encontrado en Chaka no se parece mucho a ninguno de ellos. En cambio, se parece más a los simios del Mioceno tardío de África, con diferencias llamativas en su paladar, neurocráneo, mandíbula y morfología dental. Anus se encaja perfectamente en la subrama hominina de la familia Inida, la subrama que incluye a nosotros. Anat-Delus vivió en el Mioceno tardío, hace aproximadamente 8.7 millones de años, más de 5 millones de años antes de que surgieran los homínidos. Sirve como un ejemplo de una rama de la familia de los grandes simios, intentando forjar un nuevo camino en respuesta al mundo cambiante que los rodea. Quizás sus descendientes sobrevivieron migrando a África para dar origen a simios posteriores y eventualmente a nosotros, o quizás no. La evidencia aún no es clara de cualquier manera. Anat-Delus estaba lejos de estar solo en el Mioceno, el período de aproximadamente 23 a 5 millones de años atrás, pues vivió cerca del final de una época que vería tanto el surgimiento como la caída de la edad dorada de los simios. Hace 23 millones de años, la época oligocena llegó a su fin. Había sido un tiempo de inmenso cambio, caracterizado por eventos significativos como el cierre del Gran Mar de Tetis y la formación de capas de hielo en los polos, por primera vez desde el período pérmico, unos 276 millones de años antes. No solo eso, sino que el continente comenzó a adoptar un aspecto mayormente moderno al final del Oligoceno, y el mundo vio el comienzo de una larga tendencia de enfriamiento global que continuaría en el Mioceno y más allá. Aunque el Oligoceno dio paso al Mioceno, el clima global aún era relativamente cálido, hasta 5 veces más cálido que hoy en día. Como resultado, muchas áreas costeras, como partes de Asia y lo que ahora es Florida, fueron inundadas por altos niveles del mar y vastos bosques se extendieron desde los trópicos hasta gran parte de los hemisferios norte y sur. Así, a través de un lente moderno, el Mioceno es una época característica de transición, como si la naturaleza de repente decidiera redecorar. Al inicio de la época, muchas formas antiguas de vida encontraron su fin, dejando amplia oportunidad para que emergieran tipos de animales y plantas más nuevos y modernos. Las ballenas primitivas como Basilosaurus dieron paso a ballenas baleen, delfines y marsopas, mientras que en tierra los herbívoros como el condar y el brontotérido estaban siendo reemplazados por caballos pastadores, antílopes y los ancestros de los elefantes. Y en los árboles, una nueva familia de primates había divergido recientemente de sus ancestros similares a los monos. Estos eran los simios,
y aunque su linaje comenzó en los días muy tempranos del Mioceno, con una criatura conocida como procónsul, no fue hasta los años medios de la época que realmente llegaron a florecer. Para alrededor de 13 millones de años atrás, la Tierra albergaba una variedad asombrosa de simios. Dryopithecus, con hombros más móviles que los primeros simios, podía ser visto balanceándose a través de los árboles, en gran parte de Europa y Asia. Copius, el antepasado del orangután, revela una en la India, y Oreopithecus, un simio enigmático con adaptaciones para una postura parcialmente bípeda, sugiere las diversas rutas evolutivas que la línea de los simios comenzaba a explorar. En general, los científicos estiman que podrían haber existido hasta 100 especies de simios dispersas por el mundo del Mioceno, y gran parte de su diversidad se originó en la parte media de la época. Pero, ¿por qué esta era presenció tal proliferación extraordinaria de simios y por qué no vemos tal diversidad hoy en día? Como con muchos cambios a lo largo del tiempo profundo, la respuesta reside en el clima y su efecto en el ambiente. A mediados del Mioceno, es probable que los simios experimentaran un fenómeno conocido como radiación adaptativa. Este proceso biológico ocurre cuando los cambios ambientales desbloquean nuevas oportunidades para que la vida se adapte, justo como teorizó Charles Darwin al observar la gran diversidad de pinzones en las Galápagos. Como resultado de las condiciones cálidas y húmedas del temprano Mioceno, los bosques tropicales cubrían una porción mucho más significativa del globo de lo que lo hacen ahora, perfecto para la proliferación de simios. Pero estos bosques no eran todos iguales. Para que la radiación adaptativa realmente tenga efecto, la diversidad es esencial. A medida que el Mioceno progresaba y el clima comenzaba a enfriarse gradualmente, surgieron varios tipos nuevos de hábitat, ofreciendo una gran cantidad de nuevos nichos para que los simios del Mioceno exploraran y se adaptaran. El mundo aún estaba cubierto de árboles, pero cada nuevo ambiente único presentaba su propio conjunto de desafíos, impulsando a los simios a evolucionar nuevas estrategias para enfrentarlos. Algunos, incluyendo a Dryopithecus y Pliolocus, se adaptaron para vivir en los recién formados bosques templados de Europa occidental. Otros, como Kenyapithecus y Capirhamnagenis, evolucionaron para prosperar en los ambientes mixtos de bosque y pradera de África, Oriente Medio y las regiones norteñas del subcontinente indio. Oreopithecus, mientras tanto, habitaba los bosques pantanosos de la antigua Italia. Este fue un tiempo de experimentación ecológica, con diferentes especies de simios aventurándose en nuevos territorios y adaptándose a estilos de vida variados. Tal vez, a lo largo de generaciones sucesivas, se volvieron cada vez mejor adaptados a estos hábitats diferenciados. Por ejemplo, las especies que vivían en ambientes mixtos, de bosque y pradera, evolucionaban para comer una variedad de nuevos alimentos y perdían sus características puramente arbóreas. O los simios, que vivían en hábitats boscosos, pantanosos, desarrollaban rasgos que les ayudaban a explotar los grandes volúmenes de agua en sus entornos, al igual que los monos capuchinos modernos que usan piedras para romper mariscos hoy en día. Así, esta explosión de hábitats en el Mioceno medio proporcionó el crisol perfecto para la innovación evolutiva entre los simios. Pero ¿cómo lograron tantas especies coexistir? Generalmente, animales similares adaptados no podrían sobrevivir en los mismos hábitats, sin que eventualmente uno compitiera al otro. ¿Cómo coexistían estos antiguos simios? La respuesta es algo llamado partición de nicho. Para entender este concepto, miremos a las sabanas africanas, donde vastos números de herbívoros coexisten en paz relativa. Aquí, las cebras pastan en las hierbas altas y duras,
mientras que los antílopes se alimentan de brotes y hojas más tiernas. Mientras tanto, las jirafas, con sus largos cuellos, alcanzan las hojas altas en los árboles, un recurso no tocado por otros. Esta separación en dieta y altura de forrajeo es un ejemplo clásico de partición de nicho, con diferentes especies adaptándose para utilizar diversos aspectos del mismo ambiente de maneras distintas. En el escenario del Mioceno, una historia similar se desarrolla entre los antiguos simios con el descubrimiento de Anad Delius. Las excavaciones turcas ahora han desenterrado al menos 3 géneros de simios del Mioceno tardío, llevándonos a la fascinante conclusión de que estos primates probablemente vivían unos al lado de otros. Anad Luz habitaba el paisaje turco junto a Grif Atus y Anar Pacus. Cada uno de estos antiguos simios, con sus características distintas, encontró una manera de prosperar sin la necesidad de competir entre sí por recursos. Según las reconstrucciones paleoambientales, Anus podría haber pasado mucho tiempo en el suelo, alimentándose tal vez de hierbas, arbustos y tubérculos. Pero Grificus cuenta una historia diferente. Su estructura dental y esquelética sugiere una dieta variada o un método de forrajeo, tal vez más adaptado a la vida en el dosel arbóreo inferior. Grif Ayus se alimentaba de diferentes frutas y nueces, o posiblemente incluso de pequeños vertebrados e insectos, reduciendo la competencia con los otros simios en el área. Y Caracus también se hizo su propio lugar en este ecosistema, ocupando una altura de forrajeo completamente diferente, posiblemente en el dosel forestal superior, como los orangutanes modernos. Podría haber explotado recursos distintos a los de Anus y Grif Apus, como frutas y hojas solo encontradas en lo alto de los árboles. Sus adaptaciones únicas le permitían prosperar en un nicho todo suyo. Así, la época miocena en Turquía presenta perfectamente un vívido cuadro de la adaptabilidad y diversidad de la vida. Anus, Grif Apus y Anar Atus, cada uno en su propio mundo, demuestran la increíble resiliencia y versatilidad de los antiguos simios. La época miocena, por lo tanto, no fue solo un planeta de los simios en términos del mero número de especies. Fue un tiempo de extraordinaria experimentación evolutiva, una jungla enredada rebosante de especies de simios. Así, en comparación, nuestra era moderna parece poco más que un alféizar soleado, adornado con unas pocas macetas de caza. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. El clima, una vez propicio para bosques exuberantes y vida abundante, empezó a cambiar. Una tendencia rápida de enfriamiento y secado tomó control, transformando los paisajes que durante mucho tiempo habían sido la cuna de la evolución de los simios en Anatolia Central y en muchas otras partes del mundo. Los bosques comenzaron a desaparecer. De hecho, quizás esto es porque los descendientes de Anatolia se desplazaron y terminaron en África. Tal vez simplemente seguían los bosques en retroceso. Pero en este mundo cambiante, no solo las especies existentes tuvieron que intentar adaptarse. Un nuevo tipo de simio comenzó a emerger. Estas criaturas estaban perfectamente adaptadas a las sabanas abiertas, que se volvían más y más prevalentes. Su anatomía, particularmente su capacidad para caminar erguidos, permitió a estos homininos enfrentar los desafíos de un paisaje más abierto y variado. Su surgimiento y la desaparición de los antiguos simios marcaron un punto de inflexión en la historia de los primates, demostrando cuán inestable y en constante cambio es realmente la vida en la Tierra. La caída del planeta de los simios es en la década de 1930. Hong Kong es una metrópoli bulliciosa, un crisol de calles y callejones llenos de tiendas peculiares y mercados vibrantes.
En una tarde particularmente húmeda de 1935, dos hombres entran en una botica desgastada por el tiempo. Uno es local y, si es un declive lento y gradual o el resultado de eventos catastróficos repentinos. Para Gigantopithecus parece ser el primero, y por razones similares a las que afectaron a los simios del Mioceno hace entre 5 y 10 millones de años. Así que, para comprender la verdadera magnitud de la pérdida dentro de nuestra propia línea de simios, debemos volver nuestra atención al Mioceno, específicamente a los años medios y finales de la época. Los foraminíferos, organismos marinos microscópicos, sirven como indicadores cruciales de las condiciones climáticas pasadas. Sus conchas fósiles, encontradas en núcleos de sedimento extraídos del fondo oceánico, proporcionan un registro detallado de la temperatura y química oceánica a lo largo del tiempo. Los estudios de sus fósiles revelan que la época del Mioceno medio estuvo caracterizada por un pico significativo en las temperaturas globales, marcando el período más cálido desde los tiempos más benignos del Oligoceno. De hecho, este período a menudo se refiere como el óptimo climático del Mioceno medio. Sin embargo, estas condiciones cálidas no durarían. Los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno en los foraminíferos del Mioceno muestran que una tendencia de enfriamiento global siguió directamente al óptimo climático, con temperaturas que caían tanto como 5 a 10 de Gram en algunas regiones. Los científicos aún no saben completamente por qué ocurrió este cambio, pero las Mioceno consecuencias fueron dramáticas. La disminución de las temperaturas globales llevó a cambios en los hábitats y disponibilidad de alimentos, impactando severamente a las poblaciones de simios, incluyendo Gigantopithecus, y conduciendo eventualmente a su extinción. Este enfriamiento global no solo marcó el fin de muchos linajes de simios que una vez prosperaron, sino que también alteró el curso de la evolución de los primates, preparando el escenario para el surgimiento de los homininos en ambientes más abiertos y diversos. La historia de Gigantopithecus y otros simios del Mioceno ilustra cómo los ciclos climáticos y las adaptaciones evolutivas están profundamente entrelazados, resaltando la fragilidad y la impermanencia de la vida en nuestro planeta. Este patrón de supervivencia frente a extinción es un tema recurrente en la historia evolutiva y sigue siendo evidente en los desafíos que enfrentan las especies modernas hoy en día. A medida que avanzaba la época del Mioceno, la transición de condiciones de efecto invernadero a condiciones de casa de hielo probablemente involucraba múltiples factores, incluidos cambios en el campo magnético de la Tierra, la expansión de las capas de hielo polares y alteraciones en las circulaciones oceánicas. Aunque las causas exactas aún se debaten, lo que está claro es que cuando la temperatura de la Tierra cambia significativamente, a menudo resulta en la extinción de especies. El Mioceno medio trajo condiciones más frías y secas, lo que llevó a reducciones en la precipitación y al posterior retroceso de los ecosistemas dependientes de la humedad. En resumen, los bosques estaban desapareciendo, y para los simios del Mioceno, estos cambios fueron catastróficos. Acostumbrados a los abundantes recursos y protección de los bosques, ahora enfrentaban un mundo que les ofrecía un ultimátum aterrador: adaptarse o morir. Las reconstrucciones paleoambientales y la presencia de animales como elefantes, rinocerontes, antílopes y gacelas indican que durante este tiempo los ecosistemas europeos se transformaron de bosques mayormente perennes y exuberantes a paisajes similares a la sabana, con climas estacionales fuertes, reminiscentes del Serengeti en la Tanzania moderna.
Los simios, que típicamente dependen de hojas y frutas frescas, probablemente no pudieron sobrevivir en tales hábitats, especialmente ya que la fruta habría sido cada vez más escasa durante las temporadas secas. Algunos simios se aferraron a sus hábitats menguantes, sobreviviendo en parches de bosque en un paisaje que se volvía más y más seco con cada año que pasaba. Quizás fueron estos sobrevivientes los que dieron origen a los géneros de simios que actualmente habitan los bosques tropicales de Asia y África: chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. Mientras tanto, especies como Chororapithecus y Samburupithecus, que existieron entre hace 8 y 9 millones de años, justo al filo de la navaja, pronto se extinguieron, probablemente porque sus tierras natales en el este de África fueron rápidamente invadidas por pastizales secos y sabanas. En otros lugares, otros simios del Mioceno salieron de los bosques para explorar tentativamente estos nuevos ambientes abiertos. Algunos de estos pioneros se convirtieron en homínidos, los primeros humanos que aparecieron entre hace 7 y 5 millones de años. No solo eran sobrevivientes de un mundo cambiante, eran innovadores y se adaptaron a sus nuevos hábitats. Pero para muchos simios, la transición a ambientes abiertos fue insuperable. Estas praderas, aunque eran un ambiente positivo para aquellos capaces de prosperar en hábitats más secos, eran implacables con aquellos adaptados a una vida en los árboles. La anatomía arbórea especializada de muchos simios del Mioceno, que alguna vez había sido tan ventajosa en los densos bosques de días pasados, resultó ser un obstáculo en la sabana abierta. Oreopithecus y Dryopithecus, dos grandes simios europeos, se extinguieron hace unos 8 millones de años, coincidiendo con cambios ambientales severos en el continente. El declive de estos simios no fue solo una consecuencia de los cambios en el paisaje, sino también un reflejo de su incapacidad para adaptarse lo suficientemente rápido a un mundo que cambiaba rápidamente. En Asia, los simios del Mioceno se mantuvieron unos millones de años más, con Luphenpithecus, Meganthropus y Gigantopithecus, posibles parientes del antiguo Sivapithecus y los orangutanes modernos, sobreviviendo en los aún extensos bosques allí. Pero ellos también food supply, as evidenced by biomarkers in their dental enamel. These indicators, along with other factors, underscore the vulnerability of species highly specialized to certain environmental niches when those niches begin to disappear. Es observable hoy en día, desde la antigua rivalidad entre Homo sapiens y los neandertales hace unos 40.000 años, hasta la competencia moderna entre ardillas grises y rojas. El principio sigue siendo constante. La especie mejor adaptada a las condiciones prevalecientes supera a sus rivales. Es un recordatorio contundente de que la supervivencia no depende necesariamente de ser el más fuerte o el más inteligente, sino de la capacidad para adaptarse. Tomemos a los neandertales. Se pensaba que eran intelectualmente inferiores a Homo sapiens y que esa debía haber sido la razón de su extinción. Sin embargo, ahora hay evidencia sólida que muestra que tenían vulnerabilidades particulares, como tasas de reproducción lentas, altos requerimientos calóricos y poblaciones más pequeñas, todas las cuales dificultaban su adaptación a las condiciones ambientales cada vez más duras a medida que su mundo se acercaba al último máximo glacial, cuando la cobertura de hielo global alcanzó su cenit hace unos 20.000 años. Como resultado, Homo sapiens, con una reproducción más rápida, necesidades calóricas mucho menores y poblaciones grandes e interconectadas, pudo superar a los neandertales y reclamar el mundo como propio. Así que, aunque es completamente posible que los neandertales hubieran desaparecido como resultado del cambio climático, de todas formas, también es posible que aún estuvieran aquí si no hubieran sido superados en la carrera armamentista
evolutiva, por nuestros ancestros. Esto es la esencia de la exclusión competitiva, un fenómeno bien documentado en el mundo natural, tan implacable como los mismos cambios climáticos catastróficos. La exclusión competitiva dicta que dos especies que compiten por recursos idénticos no pueden coexistir indefinidamente. Pueden compartir un ambiente temporalmente, como lo hicieron Homo sapiens y los neandertales, pero eventualmente uno sucumbirá a la extinción, dejando al otro dominar. El mismo principio estaba en juego en los menguantes bosques del Mioceno. La mayoría de los simios del Mioceno, limitados por sus adaptaciones especializadas a la vida forestal, se encontraban compitiendo en un ambiente que se reducía cada vez más. Su necesidad dietética de fruta fresca y hojas abundantes, junto con sus adaptaciones físicas para trepar y balancearse, estaban perfectamente ajustadas a un bioma que estaba desapareciendo rápidamente. Frente a tales adversidades, estos simios luchaban por encontrar un lugar en el ecosistema en evolución a medida que los bosques se reducían. La exclusión competitiva habría puesto a los simios arbóreos dependientes de frutas bajo una intensa presión. Especie tras especie se extinguió, con solo las mejor adaptadas pudiendo reclamar los recursos menguantes. Gigantopithecus fue una de las víctimas posteriores de los cambios ambientales, sobreviviendo en el Plioceno, quizás hasta hace tan solo 200.000 años. Este colosal simio y sus ancestros compitieron exitosamente a través de millones de años de exclusión competitiva antes de que también se extinguiera debido a su especialización excesiva y dependencia de hábitats que ya no eran lo suficientemente grandes para sostenerlo. Datos paleoambientales y análisis de microdesgaste dental sugieren que Gigantopithecus era un comedor especialmente exigente, similar a los pandas gigantes de hoy. A medida que el Plioceno avanzaba, las significativas fluctuaciones climáticas llevaron a la contracción de los otrora extensos bosques de bambú, reduciendo drásticamente la disponibilidad de la fuente de alimento primaria de Gigantopithecus. Un estudio publicado a principios de 2024 en la revista Nature incluso encontró indicios de que, hace unos 295.000 años, muchos individuos de Gigantopithecus estaban experimentando estrés crónico como resultado de su menguante suministro de alimentos. El suministro de alimentos y la desaparición de hábitats, ejemplificado por el cacús, viviendo en el sudeste asiático hace unos 12 millones de años, cuenta una historia similar, con patrones de desgaste en sus dientes que sugieren una excesiva dependencia de los recursos de los hábitats forestales. El cacús, el Gigantopithecus y muchos otros simios se extinguieron, y ahora solo existen 7 especies de grandes simios no humanos: los orangutanes de Borneo, Sumatra y Tapanuli, los chimpancés, los bonobos y los gorilas del este y del oeste. Estos habitan solo una pequeña porción del globo, muy lejos de sus numerosos y extendidos antecesores que vivieron en el planeta de los simios del Mioceno, pero aún sobreviven, al igual que nosotros, los últimos homínidos restantes, gracias en gran medida a nuestra reproducción temprana, necesidades calóricas y tamaños de población. Pero nuestros ancestros también habían estado superando a otras especies hermanas y primas mucho antes de superar a los neandertales. Existe una línea genética que se remonta de 5 a 15 millones de años, desde los humanos modernos hasta los antiguos simios del Mioceno, y a lo largo de esta línea podemos encontrar muchas ocasiones en las que nuestros ancestros prosperaron cuando otros no lo hicieron. ¿Cómo entonces logramos ser el último simio en pie? Sobrevivimos en un valle aislado hace miles de años. 2 humanos, distintos el uno del otro, ella alta y esbelta, él bajo y robusto.
ella oscura, él claro, pero ambos nacidos aquí y compartiendo un vínculo innegable, pues bajo sus pieles ella lleva a su hijo. Cuando los últimos destellos de luz de la lámpara de aceite se desvanecieron en la cueva, quedaron 3 nuevas estampas de manos en la pared. Una de un neandertal, otra de un Homo sapiens, y una hecha por una manita que pertenece a alguien que es ambos y ninguno al mismo tiempo. El niño es un puente viviente entre 2 especies. Estudios genéticos revolucionarios han demostrado que escenas como esta realmente existieron. También sabemos que casi todos en la Tierra tienen algo de ADN neandertal dentro de ellos. Algunos tienen más, otros menos, dependiendo de dónde provengan. Pero casi todos lo tenemos escondido dentro de nuestro código genético, como un eco persistente de una especie antigua. Puede ser tentador pensar, entonces, que los neandertales no están verdaderamente extintos. Aunque esto pueda ser cierto en buena parte de su ADN, no se puede decir lo mismo de su especie. No ha existido un neandertal real durante 30 a 40.000 años, aproximadamente 10.000 años después de la llegada de los Homo sapiens a Eurasia. Los neandertales simplemente dejaron de existir. Los Homo sapiens son ahora el último homínido superviviente y uno de los pocos grandes simios supervivientes. Entonces, ¿cómo sobrevivieron nuestros ancestros en tiempos en los que tantas otras especies de simios no lo hicieron? A medida que los grandes bosques del Mioceno se reducían, causando tantas extinciones de simios, también creaban una nueva oportunidad para nuestra rama del árbol familiar. Porque a medida que un bioma disminuye, otro se expande. El final del Mioceno estuvo marcado por una enorme expansión de las praderas. Los homininos se adaptaron a estos entornos en crecimiento. Sus rasgos evolutivos les daban una ventaja distinta sobre otros simios del Mioceno. Específicamente, se volvieron bípedos, dominando la ahora ventajosa habilidad de caminar erguidos. De hecho, es posible que caminar sobre 2 piernas fuera ventajoso desde el principio de la historia de los homininos, hace unos 6 a 7 millones de años, según podemos decir, los primeros homininos. Eventualmente, surgir. Así, aunque Homo erectus apareció por primera vez hace aproximadamente 2 millones de años y perduró hasta hace unos 100.000 años en poblaciones pequeñas y aisladas. Vivieron más tiempo que cualquier otra especie de hominino y fueron los primeros en extenderse por gran parte del viejo mundo. En su caso, la extinción no vino como resultado de un evento catastrófico o un cambio climático repentino, sino que fue simplemente un eclipse gradual por sucesores más alineados con la humanidad moderna. Homo erectus abandonó el escenario con elegancia, dando paso a nuevos llegados como Homo heilobeninus, de quienes eventualmente surgirían las líneas de Homo sapiens, neandertales y denisovanos, tales como Sahelanthropus chadensis y Orrorin-tugenensis. No eran muy diferentes de otros simios de su época, excepto por ser algo bípedos. Sabemos que vivieron en un mosaico de hábitats, desde bosques de sabana hasta selvas galería, al lado de lagos y praderas abiertas. Encontrarlos en este rango de hábitats diversos sugiere que incluso nuestros más antiguos ancestros homininos podrían haber sido más adaptables que los primos simios de su tiempo, debido a su incipiente habilidad para moverse sobre 2 piernas, y la bipedalidad ciertamente jugaría un papel aún más importante en la historia por venir. Sus descendientes, los homínidos, caminarían exclusivamente sobre 2 piernas, liberando sus manos para evolucionar una destreza manual mejorada. Esto les permitió fabricar herramientas complejas para manipular el mundo a su alrededor, y para la época de Homo habilis y
Homo erectus, aproximadamente hace 2 millones de años, los homininos podían viajar más lejos y forrajear más efectivamente que cualquier otro simio hasta ese punto, permitiéndoles utilizar una variedad de recursos. Esta versatilidad no solo fue beneficiosa, fue crucial para nuestra supervivencia y la proliferación de nuestra línea genética. Mientras que especies como Cacajao y Gigantopithecus quedaron vulnerables por su dieta excesivamente especializada, los miembros de nuestro propio género, Homo, eran verdaderos generalistas. Podían adaptarse para comer casi cualquier cosa disponible y desarrollaron técnicas innovadoras para obtener recursos que de otra manera habrían estado fuera de su alcance, como armas de caza para abatir grandes presas. De hecho, durante este periodo se extendieron y diversificaron por el sudeste asiático sin problemas, explotando los entornos recién cambiados que causaron tantos problemas entre las poblaciones de gigantopithecos. Pero Homo no fue el único género de hominino cuya dieta le permitió sobrevivir fuera del bosque. Paranthropus es un género conocido por la robustez de sus especímenes, habiéndose descubierto al menos 3 especies, siendo la más famosa Paranthropus boisei, o el hombre de los cascanueces, con sus dientes masivos, mandíbula poderosa y enormes pómulos. Se pensaba que Paranthropus boisei vivía de nueces y otros alimentos duros que podía triturar. Sin embargo, investigaciones posteriores han indicado que probablemente prefería plantas más blandas y tubérculos, con su capacidad de ingerir alimentos más duros como un mecanismo de respaldo en el que podría sobrevivir durante periodos prolongados, al igual que pueden hacerlo los gorilas. A pesar de su apariencia primitiva, estos homininos robustos sobrevivieron hasta hace aproximadamente 1 millón de años, hasta que ellos también se extinguieron. Hace apenas 300.000 años, cuando los Homo sapiens surgieron, había al menos otras 7 especies de humanos recorriendo el planeta, y, al igual que con la desaparición de Paranthropus, los científicos debaten una variedad de factores que llevaron a nuestra supervivencia y su extinción. Aunque estas especies humanas habían dominado el fuego, perfeccionado herramientas de piedra y desarrollado complejas redes sociales, el cambio climático probablemente aún jugó un papel enorme. A pesar de que habían desarrollado muchas más herramientas de supervivencia que sus antepasados simios del Mioceno, muchas de sus vidas aún estaban ligadas a ciertos hábitats. De hecho, estudios climáticos ofrecen fuertes evidencias de que tanto los neandertales como Homo heidelbergensis perdieron una porción significativa de sus nichos climáticos justo antes de extinguirse. Además, es difícil ignorar que la extinción de varias especies humanas coincide con la expansión de los Homo sapiens por el globo. Las hipótesis tempranas incluían que nuestra especie cazaba activamente a otros humanos hasta su extinción, pero hay poca evidencia de esto. La realidad probablemente fue menos premeditada, pero no menos mortal. Al igual que con los neandertales, nuestra especie superó a cada otra especie humana. Homo sapiens tenía tasas de natalidad más altas que muchos otros homínidos, lo que llevó a poblaciones grandes e interconectadas que podían soportar mejor las dificultades traídas por el cambiante planeta. Aunque la idea de los neandertales y algunas otras especies humanas como primitivas y torpes está desactualizada, es posible que una serie de pequeñas innovaciones dieran a los Homo sapiens una ventaja suficiente para superar a los demás. Por ejemplo, se han encontrado agujas para tejer o coser cerca de restos sapiens de hace 30.000 y 35.000 años. Una vez que pudimos tejer, pudimos crear artículos como cestas para llevar mayores cantidades de comida o trampas para atrapar animales. Coser permite unir materiales,
lo que podría permitir, por ejemplo, crear una tienda mejor, aislada, para mantener calientes a los infantes, impulsando así el tamaño de la población sapiens. Tales invenciones podrían haberse difundido rápidamente a través de las grandes poblaciones socialmente conectadas en las que vivían los Homo sapiens, aumentando aún más su ventaja adaptativa sobre sus especies hermanas. Además, como sabemos por el hallazgo de fósiles híbridos de Neandertal y Homo sapien, también hubo un grado de asimilación en juego. Las evidencias sugieren que los sapiens se cruzaron con los neandertales, así como con otras especies dentro de nuestro género, contribuyendo así con ADN que perdura en nosotros. Pero ellos mismos, como especie, se unieron a la multitud de especies de simios en la extinción total. Entonces, ¿cómo podemos definir la historia de los simios? ¿Es una tragedia o un triunfo? Por un lado, la notable diversidad y adaptabilidad exhibida por el linaje de los grandes simios a lo largo de millones de años ciertamente señala un logro evolutivo significativo. En el Mioceno, los simios se diversificaron en una variedad de formas distintas, desde Procónsul hasta Gigantopithecus, cada especie adaptada a los nichos ecológicos únicos encontrados a través de África, Asia y Europa. Esta sorprendente diversificación habla mucho de la resiliencia evolutiva de los simios, y nuestro viaje evolutivo subraya no solo una historia de supervivencia, sino una de adaptabilidad y versatilidad prósperas. A pesar del declive en el número de especies de grandes simios, dejándonos con solo 4 géneros vivos, los simios han mantenido una presencia continua en la Tierra durante al menos 23 millones de años. Las especies vivas hoy, desde los gorilas de Virunga hasta los orangutanes de Sumatra, y todas las especies intermedias, reflejan un linaje que ha logrado sobrevivir a través de diversos cambios ecológicos y dramáticos son supervivientes notables, al igual que nuestros ancestros homínidos soportaron la tormenta del evento de extinción del Mioceno. Así lo hizo el ancestro de los grandes simios modernos. Considere a Cacajao, un antiguo simio que vagaba por Asia hace unos 12 millones de años. Sus restos fosilizados ofrecen pistas valiosas, particularmente en sus ubicaciones y morfología. Estas pistas sugieren una especie extinta, pero no un linaje desaparecido. Según un estudio fenético publicado en el Journal of Human Evolution, que mapeó las características físicas de varios simios fósiles entre sí, Cacajao exhibe una conexión sorprendentemente cercana con los orangutanes de hoy, posiblemente incluso como ancestros directos o un taxón hermano. Así que, al igual que una parte de los humanos extintos vive en nosotros, también perdura la esencia de una especie como Cacajao, no en forma física, sino a través de su impacto genético y evolutivo en sus descendientes. Pero hoy, orangutanes, gorilas y chimpancés se aferran a hábitats cada vez más reducidos, y su futuro parece decididamente sombrío. El mundo ha cambiado considerablemente desde aquel que vieron sus primeros ancestros. Los bosques que alguna vez habitaban los simios ya no se extienden vastamente sobre la Tierra. Desde esta perspectiva, parecería que el planeta de los simios ha caído realmente. Pero eso sería ignorar a un simio muy significativo, nosotros. Nuestra población global, que cuenta con miles de millones, y nuestra presencia extendida por casi cada continente y ambiente en la Tierra, es testimonio de nuestra adaptabilidad y éxito. Los simios, entonces, están en todas partes en la Tierra, donde existen humanos, en cierto sentido, como sucesores de muchos de los antiguos simios, los últimos en una larga lista que se extiende por millones de años. Llevamos no solo el ADN de especies humanas extintas, sino también el de los simios del Mioceno extintos. Has estado viendo toda la historia de la humanidad.
No olvides darle me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario para decirnos qué piensas. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez.